Bien, Dios le continúe a todos. Vamos a poner un mensaje en la palabra de Dios para que sea Él que nos hable, que nos oriente, que nos guíe en todo en esta tarde. Padre, venimos ante ti, oh Dios, reconociéndote, Padre, reconociendo siempre tu grandeza, tu poder, oh Dios, tu soberanía, tu bien, oh Dios. Gracias por tu gracia, gracias por el favor constante que nos brinda. Reconocemos también nuestra fragilidad, nuestra pecaminosidad, oh Dios, rogándote siempre que tú nos limpies, nos ayudes a andar en conformidad a tu palabra, que nos ayudes a andar conforme a lo que tú estableces en tu palabra. Te presentamos tu palabra en esta tarde, que ella pueda ser efectiva en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos practicar y vivir todo lo que dice ella, Dios. Te lo rogamos, danos de tu gracia, danos de tu poder, danos de tu favor. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, vamos a estar hablando en esta tarde sobre lo inútil que es confiar en las riquezas. Como dice el Salmo, lo insensato que es confiar en las riquezas. Siempre el ser humano como que admira, se queda sorprendido, perplejo ante las riquezas, ante la abundancia, ante las posesiones, pero vemos en la palabra que es inútil, no la riqueza, sino poner nuestra confianza, poner nuestro corazón, que las riquezas y las posesiones ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Bien, este Salmo 49 es un salmo de los hijos de Coré, como lo que hemos visto últimamente. Es un salmo sapiencial. Hemos visto anteriormente salmos de alabanza, salmos que son para cantar a Dios por su grandeza, por su poder, por lo que Él hace, por su ayuda. Pero vemos aquí un salmo un poco distinto, este es el Salmo 49, que es un salmo de conocimiento, es decir, de enseñanza, que nos va a dar la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, este salmo nos habla del problema de la prosperidad del impío frente a la pobreza o el sufrimiento de los justos. Este tema que no es nuevo en los salmos. Conocemos el Salmo 37, este salmo de David, que habla sobre esto, sobre no te impacientes, no te aires, no envidies con la prosperidad del impío. Conocemos el Salmo 73, este salmo de Asaf, que dice cómo este hombre casi se desliza al ver todo el bien, toda la prosperidad que estaban experimentando aquellas personas que no tenían a Dios. Y este salmo sigue como esa misma idea, habla de la prosperidad de aquellas personas que no buscan a Dios, aquellas personas que desprecian a Dios, aquellas personas que en su corazón, lo primero, en su mente, lo primero, son las riquezas. Y hay una tentación, ciertamente, en el pobre de desear, de un deseo indebido, de una codicia a esos bienes, a esas posesiones, a la riqueza. Podemos, por nuestros corazones, deslizarse poco a poco y llegar a anhelar de manera indebida o a codiciar las riquezas de este mundo. Y nos dice la palabra de Dios que gran ganancia es
La piedad acompañada del contentamiento. Debemos estar contentos con lo que tenemos, teniendo sustento. Exacto. Y Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Entonces, hermanos, debemos estar felices con la situación que el Señor nos haya dado. Pero también hay un peligro a los ricos de tener su gozo en las riquezas. Hay un peligro para la persona que tiene mucha abundancia en poner su gozo, su deleite, a llevar esas riquezas, a que sea el centro de sus vidas. Desde luego, hermano, ya sabemos que la riqueza, las posesiones no son pecado. Sabemos que Abraham era rico, Job era rico, y vemos muchos reyes piadosos en la Biblia, personas con muchas posesiones, pero que obedecían a Dios, estaban llenos de amor y llenos de Dios. El problema radica en poner su corazón en las riquezas, en poner su mente en la riqueza, en que lo que más esa persona piensa es en sus posesiones, en lo trivial. Tener dinero no es pecado, el pecado es el amor al dinero, amar eso sobre Dios, amar cualquier posesión sobre Dios, porque muchas veces lo vemos como mucho dinero, pero aún podemos amar pocas posesiones que tenemos, ponerlas por encima de Dios. Así es. Vemos aquí 3 puntos. Primer punto, una invitación universal, los versos del 1 al 4, donde dice: oíd esto, pueblo todos, escuchad, habitantes del mundo, y menciona unas categorías. Y vemos aquí esta invitación que los salmistas, los hijos de Coré, hacen un llamado universal, porque el mensaje que se ve aquí en este Salmo 49 es para ¿quiénes? Para todo el mundo. Esto que se va a decir aquí aplica a cualquier persona, a todas las personas del mundo aplica esto, y por eso vemos ese llamado universal que vemos aquí. Pero también vemos, además de ese llamado universal en el verso 4, que él había aplicado esa verdad a su vida primeramente antes de enseñarla a los demás. Vemos algo muy importante. Él, esto que va a decir, no es algo que él aprendió o él lo vio y lo repitió, sino es algo que él aplicó, él vivió primero y luego lo enseña. Lo vemos en el verso 4. Vemos en el verso 5 una gran pregunta que nos dice: ¿por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeara? Una pregunta retórica, sin respuesta. ¿Por qué de temer en los días de la adversidad, cuando las riquezas de mis opresores me rodeen? Y vamos a responder esa pregunta más adelante. ¿Por qué una persona tiene que temer en la adversidad? Y ciertamente muchas veces es el rico que oprime, es el rico quien abusa del pobre, y cuando el pobre se ve ante esta realidad, se siente con dudas, se siente débil, se siente con temor cuando ve esta realidad que le acontece. Pero vamos a ver qué debe hacer el pobre que está pasando por una adversidad, está siendo oprimido, o cómo debe ser la perspectiva de esta persona. Los versos del 6 al 13 nos dan un gran mensaje con respecto a esta pregunta, y nos dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna hacer ¿qué? Redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no logrará jamás
que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces el segundo punto que vemos aquí, hermanos, es lo siguiente: las riquezas no incluyen una seguridad eterna. Las riquezas, las muchas posesiones, no incluyen una seguridad eterna. Muchas veces vemos creyentes que se afanan por la riqueza, hermanos, y eso no es lo más importante. Las riquezas no dan la salvación. Las riquezas no incluyen una seguridad eterna. No puede ni redimir a su hermano, dice acá. Las riquezas que uno puede tener no serán suficientes para la redención de su vida, ni la de su hermano. Ninguna cantidad de dinero posible puede dar salvación ni a su vida ni a la vida de alguien que usted quiera. Sabemos que cuando hablamos de redención, esta palabra viene de la antigüedad. Sabemos que en la antigüedad la esclavitud era algo muy común hasta hace pocos años, y en el mercado de los esclavos del mundo antiguo, un esclavo tenía que redimirse o rescatarse. Alguien tenía que pagar el precio, tenía que pagar una gran cantidad, o alguien pagar una gran cantidad por él, y luego era declarado libre para que esa persona pudiera ser una persona con todos los derechos o con la libertad. En palabras resumidas, alguien o ellos mismos tenían que pagar ese precio. Pero la Biblia nos dice allá en Marcos 10:45, si vamos allá. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. No vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida y rescate por muchos. Jesucristo vino, como cantaba el hermano Gustavo, se humanó, vivió en Palestina. ¿Y qué hizo? Dio su vida, murió en la cruz para recibir el castigo de la humanidad, para que aquel que ponga su fe en Dios pueda recibir salvación. Jesucristo vino para eso, para dar su vida en rescate por la humanidad, el rescate por muchos. Jesucristo es el rescate de la humanidad. Nadie puede tener libertad sin Cristo. No hay libertad sin Cristo. En Jesucristo está la libertad del ser humano, la libertad del pecado, de la esclavitud y sobre todo la libertad de la condenación. Veíamos cuando estaba esta mañana, León me dijo que le diera la escuela bíblica, o bueno, que aguantara un momento hasta que llegara. Y es en Jonás que está la escuela bíblica. Y en Jonás, cuando Jonás llega a Nínive, el mensaje de salvación de Jonás, ¿cuál era? De aquí a 40 años, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de Jonás. Jonás no dijo como muchas veces decimos, Dios es amor, Dios es misericordia. No, él dijo, de aquí a 40 años, a 40 días, el pueblo de Nínive será destruido. Ese es el mensaje. El ser humano está condenado. El ser humano está en camino al infierno, a la condenación eterna, una vida separado eternamente de Cristo. Y si no va a Cristo, será destruido. Ese es el mensaje. En Cristo hay salvación de la condenación
eterna, de la destrucción eterna. También si vamos a Efesios 1:7, verso muy conocido, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. La redención es mediante la sangre de Cristo. No hay riqueza, no es por las riquezas, es por la sangre de Cristo. Y por último vamos allá a Hebreos 9 del 11 al 12. Hebreos 9. Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. La eterna redención, la liberación, es a través del sacrificio de Cristo. El precio fue pagado por Cristo y Él ofrece ese regalo a aquel que le entregue su vida a Él. Las riquezas no pueden dar la salvación, pero la salvación es gratuita, nos dice Romanos. Solamente entregándole la vida a Cristo podemos ser salvos. Entonces las riquezas son inútiles, la jactancia, la fama, para obtener la salvación. Pero vemos otra verdad también en este salmo. En el Salmo 37 nos dice que la prosperidad de los impíos es momentánea, al igual que en el Salmo 73 nos habla sobre eso. Pero aquí va más allá y nos enseña que las desigualdades de la vida nunca podrán corregirse en este mundo, pero la muerte devuelve a todos la igualdad. La muerte devuelve a todos la igualdad. La desigualdad nunca, tal vez usted nunca va a romper esa desigualdad o nunca va a salir de esa desigualdad, pero la muerte devuelve a todos la igualdad. En la muerte somos todos iguales. El rico va a morir, el pobre va a morir, el famoso va a morir, el impopular, el desconocido va a morir. Todos seremos iguales. Ese es el igualador universal, la muerte. Ese parece un poco a Eclesiastés, que habla sobre eso. Tanto el rico como el pobre, el sabio, el que sabe mucho, como el que no sabe nada. Todos van a morir. El rico, a pesar de todo el dinero que tiene, no puede comprar la excepción a la muerte. Tiene todo el dinero del mundo, puede tener más de lo que imaginamos, pero no puede comprar la excepción a la muerte. Él puede adquirir todo lo que el mundo ofrece, pero no puede comprar una salida a la muerte. No puede elevar un rescate lo suficientemente elevado para librar del destino común de los hombres. Ninguna cantidad de dinero le servirá para comprar la excepción a la muerte. Nadie puede escapar, rico o pobre, de la muerte. Si vamos a Lucas 12, del 16 al 21,
Vemos algo interesante aquí. Lucas 12, del 16 al 21. Vamos a leer desde el 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Vemos a persona que tenía muchas riquezas, puso su corazón en las riquezas, se le olvidó, hermanos, de la muerte, de que Dios tiene el control sobre todo, de que las riquezas no exoneran a la persona de la muerte, de que es mejor hacer riquezas para con Dios, ser rico para con Dios, que ser rico terrenalmente. Ser rico terrenalmente acabó aquí ya, pero ser rico para con Dios tiene promesas según la palabra de Dios. Los versos del 15 al 20 vemos ya la parte final, habla del destino de la persona que confía en sus riquezas y el destino de la persona que confía en Dios. Dice el verso 15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, de la muerte, porque Él me tomará consigo. Aquí vemos una, más que respuesta, la solución a la muerte. Dice la Biblia que Dios redimirá su vida. Dice la Biblia que Dios es la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y confiamos que los que creen en Dios, Él les va a redimir la vida de la muerte. Entonces la respuesta para la muerte es confiar en Dios. Y Jesús mismo habla en el capítulo anterior, el verso final, donde dice, capítulo 48, verso 14, 48, 14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nos guiará. Los que confían en Dios pueden tener en Dios seguridad de la muerte y seguridad de la muerte espiritual, como vimos ahorita. Dios da salvación, Dios da vida eterna. Verso 16: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. En el verso 5 decía: ¿por qué has de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodease? Aquí lo dice de nuevo, pero lo dice afirmando: no temas cuando se enriquece alguno, no envidies
No te impacientes, no te aires. No te aires, porque las riquezas no dan la salvación, porque las riquezas no libran de la muerte. En Dios hay salvación, en Dios hay vida después de la muerte. Vemos los versos 17 al 20 donde repite la misma idea, porque cuando muere no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perece. Un poco triste ver cuando fallece una gente, qué pasa con sus posesiones. De una vez, yo creo que una semana duran las posesiones. Se reparte, se regala. Hay algunos que son peores, que hasta la venden, la ropa y todo. Pero se desvanece, y si estaba trabajando, el trabajo se lo da a otra gente. Y la familia busca, pero todo eso se disuelve tan rápido, más rápido de lo que uno imaginaría. Wow. Es increíble uno analizar qué pasa con las posesiones de la persona que muere. Una semana después, ¿qué pasa? Para que uno vea lo inútil que son acumular posesiones. Si tenía una casa grande, si se afanó por tener una casa grande, ahorita la venden, ahorita la disfruta alguien que nunca la trabajó. Es increíble lo que pasa con acumular posesiones. Qué inútil es, qué vano es. Entonces, hermanos, por eso no debemos envidiar, no debemos impacientarnos con la prosperidad de los ricos. Este salmo nos invita a no confiar en las riquezas, a no desear las riquezas, sino confiar en Dios. Desear las cosas de Dios, hacer tesoros en el cielo, como dice la más, buscar primeramente el reino de Dios, como dice, hacer tesoros en los cielos. Las posesiones no dan la salvación, no libran de la muerte y carecen de valor. Dios da la salvación, Dios da salida de la muerte. En Dios debemos de confiar. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a vivirla, que sea efectiva. Ayúdanos a poner nuestra mirada cada día más en ti, en las cosas eternas, oh Dios. No en las cosas de este mundo, sino en las cosas tuyas, oh Dios, en tu reino, en la expansión de tu reino, en la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a confiar, vivir una vida en relación profunda contigo, Dios.